noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Semanas atrás hacíamos un editorial en donde decíamos, cuidado, que no colapse la legitimidad del sistema. Hoy en día estamos viendo un sistema político, un ordenamiento social que está siendo socavado, está siendo retado, está siendo desafiado por actos de corrupción, por actos bochornosos que deslegitiman el ejercicio del poder político, la representación o la representatividad que tienen que tener las autoridades, los que encarnan no solamente el poder político, sino los que encarnan el poder legislativo y los que también encarnan los poderes y las facultades jurisdiccionales. El Paraguay, verdaderamente, si queremos evitar terminar con un Maduro en el Palacio de los López, decíamos la vez pasada, tenemos que reforzar los criterios de legitimidad y tenemos que hacer todo lo posible para que este país sea, o el régimen político paraguayo y las instituciones paraguayas sean representativas y la ciudadanía se vea reflejado en ellos. Y para eso no es suficiente la coacción que se pueda ejercer a través de los órganos coercitivos del Estado. Referíamos en aquel editorial cuando Talleyrand le respondía a Bonaparte, cuando Bonaparte quería conquistar o declarar la guerra, Talleyrand le decía: señor, las bayonetas sirven para todos, menos para sentarse sobre ellas. El régimen político paraguayo, las instituciones paraguayas tienen que tener legitimidad. Y esa legitimidad obviamente se obtiene por su origen y también por el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, tenemos que reconocer que hay en la maquinaria estatal, en todo el conjunto del Estado, una lentitud que en algunos casos es lentitud por incapacidad, por ineficiencia, y en otros casos es una lentitud, una incapacidad, producto de un hecho que todos somos conscientes. Las estructuras del Estado paraguayo están taladradas por la corrupción. Pero la corrupción no solamente afecta al Estado, la corrupción también afecta a la sociedad. Por eso creo que es importante que en el Paraguay podamos hablar de un pacto político y de un nuevo contrato social. Necesitamos un pacto político que verdaderamente regenere, adecente la política. Y necesitamos un pacto, un contrato social, un nuevo contrato social que verdaderamente haga a la ciudadanía responsable de su acto y de su propio destino. El Paraguay, el gobierno paraguayo atraviesa en este año, en el 2025, desafíos muy importantes que van a terminar influyendo no solamente en este periodo presidencial, sino en los posteriores gobiernos. Necesitamos resolver el problema de la caja fiscal. Este es un problema que lo hemos repetido muchas veces. Necesitamos resolver el problema del IPS, necesitamos reformar la educación y necesitamos reformar la salud pública en el Paraguay. Si no hacemos eso, el pacto, el contrato social que firmemos entre nosotros los paraguayos no va a tener virtualidad, porque la gente no se va a sentir representada. Necesitamos, como dije, tomar en serio y que este año el gobierno enmiende las deficiencias que tiene la caja fiscal. La caja fiscal quiere decir cómo le pagamos la jubilación a los funcionarios públicos. Estamos hablando de la policía, el ejército, los maestros, el magisterio, el poder judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que resolver ese problema lo antes posible. Se creó una instancia que iba a vigilar, a controlar. Esa instancia tiene que empezar a funcionar y se tiene que tomar caso por caso, a cada caja. O si no, de lo contrario, va a suceder lo que está sucediendo hoy en día. Los que no somos funcionarios públicos, a través de los impuestos, estamos subsidiando a la caja fiscal, a la jubilación. Y eso termina provocando un desequilibrio, asimetrías e inequidades. Mucha gente que cotiza en IPS
o mucha gente que ni siquiera tiene la posibilidad de tener una jubilación garantizada, se puede llegar a preguntar, ¿y por qué yo tengo que pagar la jubilación del sector público si yo ni siquiera me beneficio de una buena gestión o una gestión transparente por parte del Estado y del gobierno de turno? Esto es un problema que puede acarrearnos problemas sociales, problemas políticos, problemas tributarios, porque hay que aumentar los impuestos, hay que recaudar más dinero para poder pagar estos déficits que tiene el presupuesto general de gasto de la nación. Por otro lado, también este es el año de la negociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Se tiene que negociar, pero se tiene que negociar sobre la base de dos ejes centrales. En primer lugar, Itaipú este año produjo poquísima energía eléctrica. Algunos aducen que fue la ausencia de agua, no hay agua. Si no hay agua, uno tiene una instalación, una represa. Si no hay agua, es la materia prima. Y todos sabemos que agua o materia prima, la materia es igual a la energía. Si no hay agua, obviamente, las turbinas de Itaipú no pueden generar energía eléctrica. Pero si las aguas existen en el norte de Brasil y no están siendo soltadas para que vengan hacia el sur, hacia aguas abajo, nosotros tenemos que saber que tanto en Itaipú como en Yacyretá vamos a producir menos energía eléctrica. Y la energía eléctrica es un elemento central para nosotros. En el anexo C, en la renegociación, si ustedes quieren, de todo el Tratado de Itaipú, nosotros tenemos que prever el manejo de aguas arriba, cómo nos va a afectar aguas abajo, especialmente a la represa de Yacyretá y a la represa de Itaipú. Por otro lado, nosotros a la larga tenemos que garantizar nuestra seguridad energética. Definitivamente nuestra seguridad energética se va a garantizar si es que nosotros somos capaces de producir energía renovable en el Paraguay. Nosotros no tenemos petróleo, el petróleo que puede haber es costosísimo extraerlo y elaborarlo. Entonces tenemos sol, por sobre todas las cosas tenemos que apostar a la energía solar. Pero esa energía solar que vamos a tener que producir, nosotros tenemos que combinarla con el uso de la central hidroeléctrica de Itaipú, que va a seguir siendo por mucho tiempo nuestra principal abastecedora de energía limpia y renovable. Para eso tenemos que hablar con Brasil. Históricamente el Paraguay ha vendido su energía, la no utilizada, al Brasil. Entonces quiere decir que hay una infraestructura eléctrica que transforma la energía en 50 Hz en 60 Hz. Ahora en la negociación del anexo C, el gobierno paraguayo debe pedir que se cumpla el tratado e instalar la infraestructura eléctrica y de ingeniería necesaria para que nosotros los paraguayos también podamos comprar energía de Brasil. O sea, quiere decir que de 60 Hz se puedan transformar en 50 Hz. Esa es la única manera que nosotros vamos a tener para reasegurar nuestra seguridad energética. Por años el Paraguay le vendió la energía a Brasil. Está en la infraestructura que transforman de 50 a 60. Ahora tenemos que prever el caso inverso. Y esos son los dos temas centrales de la negociación del anexo C. La regulación del uso de las aguas, aguas arriba, aguas abajo. Y todos sabemos que el de aguas arriba no puede perjudicar al de aguas abajo. Y segundo lugar, tenemos que ver cómo podemos comprar, no que nos regalen, comprar la energía de Itaipú brasileña para el Paraguay y seguir insistiendo en la necesidad de tener nuevas fuentes alternativas de generación de energía. Enseguida estamos con el doctor Manuel Fresco para hablar de psiquiatría, de psicología, de la relación de los niños y los padres en esta época que están empezando las clases. Enseguida volvemos con Mirando Lejos.